cuenta, señor secretario. No hay cuenta. Bueno, hay algunas propuestas nuevas respecto de invitaciones. Lo vamos a ver al final de la sesión, si les parece. Esta sesión que habíamos invitado nuevamente al profesor Gabriel Palma para que nos siguiera dando explicaciones acerca de del tratado del llamado TPP-11. Y vamos a abrir la palabra entonces para preguntas que los señores senadores quieran hacer o para las que quedaron pendientes, alguna que usted iba a responder. Entonces, le voy a dar la palabra a usted primero y después hacemos nuevas preguntas. ¿Van a entregar esto, presidente? Eso sí, lo envié. Está enviado, sí, está enviado. Que nos den copia a todos, por favor. ¿Se puede bajar la luz de esa de arriba? Si es tan amable. La que está cerca de la pantalla. Esa misma. Para que se pueda leer. Ahí está bien, sí, ahí está bien. Sí. Muy bien, tiene la palabra don Gabriel Palma. Bueno, primero agradezco la invitación doble para poder exponer algunas de mis ideas respecto del Tratado del Transpacífico. Y voy a partir contestando algunas de las preguntas que quedaron en el aire la semana pasada, por falta de tiempo. Y el punto primero, que uno nunca puede exagerar lo importante que es que el CPTPP, como se llama ahora, o Es por progresista y no siguió cosa la CP exacto, inicial. es por la tradición García Marquiana que tenemos de llamar cosas con nombres especiales. Es un tratado que es comercial, pero que es totalmente diferente a los anteriores. Hay que partir de ahí. El hecho de que los anteriores hayan sido buenos, malos, hayan hecho este efecto o no hayan hecho este efecto, que como decía el senador Lagos, por supuesto los problemas de la economía chilena son reales, pero uno no se los puede achacar fundamentalmente a los tratados comerciales anteriores. Desgraciadamente no estaba para poder conversar con él de eso. O sea, él decía una pregunta muy incisiva, decía lo que yo decía respecto a la economía chilena, si bien él básicamente estaba de acuerdo, no necesariamente el detalle, pero en lo grueso decía, pero eso no se puede achacar a los tratados comerciales que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, muchas gracias. Por lo tanto, un tratado más, un tratado menos, ¿por qué tanta alboroto? Y el punto fundamental es que este no es un tratado comercial como los anteriores. Y yo insisto, de hecho, es un poco, no sé cuál es la palabra, exagerado, un poco más bien erróneo, incluso llamarlo tratado comercial. Porque el tratado comercial es un aspecto menor del acuerdo. Lo comercial es solo un sexto de los capítulos del tratado. Lo comercial es, si bien es importante para algunos de los países miembros, como por ejemplo cuando partió el debate que había entre Japón y Estados Unidos respecto a que Japón abriera su mercado agrícola a Estados Unidos y Estados Unidos no interfiriera con la exportación de piezas y partes de automóviles y especialmente de camiones. No sé si ustedes se acuerdan que el gobierno de Obama, incluso dentro de este tratado, entre comillas, comercial, se dejaba el derecho a ponerle tarifa a la importación de camiones japoneses por 30 años dentro del tratado, 30 años. O sea, lo comercial es incluso relativo desde esa perspectiva. Ahora, lo fundamental es otra cosa. Porque, como les digo, lo comercial para el caso de Chile especialmente es algo que no es realmente tan relevante, porque a diferencia de Japón con Estados Unidos, o de Canadá con Australia con Estados Unidos. Australia quería tener acceso al mercado del azúcar de Estados Unidos y Estados Unidos al mercado agrícola australiano.
A diferencia de eso, nosotros ya teníamos tratado comercial con los 10 países que están miembros del tratado. No sé si ustedes han visto, pero la gente que está a favor de este tratado, una de las cosas que han hecho para promoverlo son una serie de estudios econométricos de cuáles serían el efecto positivo para el crecimiento del PIB respecto de este tratado en los países. No voy a entrar a la metodología, me pasé 35 años enseñando econometría en Cambridge, no por nada, que es bastante, digamos, debatible. Pero al margen de eso, aquellos que están a favor del tratado y que han hecho todo estos estudios econométricos tratando de vender el tratado, en todos esos estudios Chile salía como el país de los 11 que menos se beneficiaba por este tratado. Y la razón es porque como ya tenemos tratados comerciales con los otros 10 países, lo positivo de aumento de comercio es mínimo. Porque, por supuesto, los que negociaron los tratados anteriores con esos 10 países ya incluyeron en esos tratados comerciales ya existentes, ya incluyeron todos los productos relevantes para Chile. No es como Estados Unidos y Japón o Australia y Estados Unidos. Por lo tanto, como ya todo lo relevante está en el tratado, los productos que se agregan son productos que a nosotros no nos van a beneficiar. De poco sirve, ¿no es cierto?, que ahora podemos exportar pisco a Malasia, cuando Malasia es un país 75% musulmán y no importa alcohol. Y por eso en el tratado chileno-malasio le aseguro que no está el pisco, porque no era un producto relevante para las relaciones comerciales Chile con Malasia. Entonces lo fundamental es que dentro del tratado como un todo, lo comercial es lo menor. Segundo, nosotros ya tenemos tratado con los 10 países integrantes y esto es lo que hay que recordarse siempre. Si de alguna razón ustedes deciden no apoyar al tratado, los 10 tratados comerciales ya existentes siguen en funcionamiento. No es que si no aprobamos llamémoslo TPP-11 para simplificar, si por alguna razón no se aprueba el TPP-11, no significa que los 10 tratados van a quedar obsoletos. Los 10 tratados ya existentes, que no han servido bastante en el comercio en estos países, siguen relevantes, siguen funcionando. Entonces, como les decía, la pregunta del senador Lagos la semana pasada, que era muy incisiva, era muy relevante. Decía, tenemos estos problemas, pero no se le pueden achacar a los tratados comerciales que tenemos. Por lo tanto, ¿qué tanto uno más, uno menos? El punto es que este no es uno más, uno menos. Este es un tratado que es totalmente distinto de los anteriores. Su naturaleza es distinta. No nació para facilitar el comercio. No nació, ciertamente, de nosotros para hacer eso. Nació para darle una cantidad importante de garantías a las empresas multinacionales, que uno puede estar a favor o en contra de que existan esas garantías, pero de eso se trata. O sea, el punto de seguir insistiendo, esto es un tratado comercial, tenemos 50, uno más, uno menos, ¿para qué tanto ¿para qué tanto debate? Ese argumento no es relevante, porque esto es algo diferente en su naturaleza, en su intención, en su génesis y en el efecto que va a tener en nuestro crecimiento. Como les decía, la razón de ser de este tratado es darle garantías a las multinacionales, incluido las chilenas, porque una cosa muy interesante que, si ustedes han seguido el debate de cerca, es que las corporaciones chilenas que se van a beneficiar de este tratado, el silencio es absoluto. No abren la boca, ni a favor ni en contra, se quedan calladas, dejando como que casi no se note de que este tratado es tan relevante para ellas como para las multinacionales, porque en este tratado, como les decía la semana pasada, basta que uno tenga una oficina en Lima con 3 personas, literalmente, para pasar a ser corporación multinacional. Aunque no tenga ninguna actividad en Perú o fuera de Chile. Pero basta tener una oficina en un país del exterior
para que entonces uno pase a ser técnicamente considerado multinacional. Por lo tanto, hay que recordarse de que este tratado, bueno o malo, le da derechos, garantías a las corporaciones multinacionales, incluido la chilena. Ahora, el problema es que, además de eso, cómo se define las garantías que se dan, es un problema muy serio. Porque no solamente se inventa un concepto nuevo que jamás ha existido ni en teoría económica ni en tratados comerciales anteriores, algo muy nuevo que es la famosa expropiación indirecta, sino que se define esta expropiación indirecta como cualquier interferencia, y este es el punto central, cualquier interferencia. No se distingue entre interferencias artificiales o interferencias razonables. No se distingue entre interferencias mañosas o interferencias, por ejemplo, porque el día de mañana Chile, por el cambio climático, hay nuevos tratados del medio ambiente, Chile los firma, tiene nuevas obligaciones, las va a imponer, y el hecho que estén de acuerdo con la legislación chilena, que estén de acuerdo con la legislación internacional, que estén de acuerdo con lo que el país, sus obligaciones, eso no significa que eso no sea interferencia. Por ejemplo, si por tratado comercial, por tratado de cambio climático, Chile acepta una reducción fuerte, por ejemplo, de la producción de CO2, directa e indirecta. Entonces, por eso Chile dice ya, vamos a parar, como les contaba, salen de Chile más de 1000 barcos al año con cobre concentrado al Asia, fundamentalmente al Asia. De esos 1000 barcos, como el concentrado tiene solo un contenido de 30%, 700 barcos llevan basura, 300 llevan cobre, 700 llevan basura. Como les contaba, si alguien les pregunta cuál es el producto de exportación más importante, más grande de Chile, en volumen, no en valor, por supuesto, es basura. Somos no conozco otro país en el mundo cuyo producto de exportación fundamental en volumen sea escoria. Gracias. No, fundamental para la sobrevivencia. Entonces, ¿perdón? No, pero eso van en el cobre y es en cantidad, volumen es un mínimo. Por lo tanto, 300 ya en cobre, algo de oro, algo de plata, como usted sabe, hernio, selenio, todos los hernios, una serie de cosas que además ni se declaran en Chile, no sé si ustedes saben eso, es una cosa extraña de nuestra legislación, que solo se declara el contenido de metales preciosos. El contenido de los otros metales que van en el cobre no están ni siquiera en nuestras cuentas nacionales, no son porque las multinacionales no tienen que declararlo. En fin, entonces se define como interferencia eso. Si nosotros decimos ya, firmamos un tratado internacional, tenemos que reducir la contaminación. Lo obvio, partamos por aquella que es innecesaria. Esos 700 barcos serían absolutamente innecesarios si ese cobre se funde en Chile, lo cual sería económicamente eficiente, lógicamente racional y tendría todo el sentido para nuestro desarrollo nacional, porque empezaría la diversificación, ayudaría a la diversificación económica y un comienzo de la industrialización del sector exportador, porque por supuesto no hay que quedarse en el fundido, ahí al alambrón y etc. Sin embargo, se define interferencia como interferencia, punto. Por lo tanto, el hecho de que si se hace eso, por ejemplo, a través de un royalty diferenciado, como les contaba la semana pasada, que es una forma que otros países lo han hecho y una forma que es absolutamente racional, cobrarles un royalty de un 30%, por ejemplo, al concentrado, 15% al fundido y 0% al alambrón. El que quiere aportar al alambrón no paga el royalty, pero el que quiere quedarse en el concentrado, por lo menos contribuye al erario nacional, bastante necesitado de recursos en este minuto y con necesidades bastante importantes. Por lo tanto, eso forzaría, por un lado, la industrialización nuestra, pero por otro, reduciría la contaminación. En fin, eso es motivo para que tanto las compañías del cobre como las navieras que llevan esa basura nos lleven a las cortes internacionales por compensación.
Porque interferencia es interferencia, punto. No hay más, Interferencia que pueda afectar las expectativas razonables. bueno. El término exacto, el término más complejo aquí es expectativa Claro, no, razonable. eso lo hace peor. Porque ¿qué es lo que es expectativa razonable? Otro ejemplo. El economista jefe del Banco Central de Inglaterra, no precisamente una persona heterodoxa o keynesiana, como la quieran llamar. El otro día hablaba que el gran problema que existe en Inglaterra y otros países de Europa, por supuesto, y Estados Unidos, para qué decir, es lo que él definió como la autocanibalización de las corporaciones multinacionales y todas las corporaciones grandes. ¿A qué se refería? Como maximizan el retorno a corto plazo, empiezan a vender activos, empiezan a endeudarse para repartir más utilidades de las que tienen, empiezan a endeudarse para vender, para comprar sus propias acciones. En otras palabras, como les decía la semana pasada, en Estados Unidos el año pasado, fue la mayor diferencia histórica que ha existido entre esfuerzo y recompensa, por así decirlo. La utilidad de las multinacionales norteamericanas el año pasado fueron las más altas históricas, pero la inversión norteamericana fue una de las más bajas históricas. Hoy día en Estados Unidos, si existiese el mismo PIB que existe, si existiese la misma desigualdad que existe, pero si se invirtiera lo mismo que se invertía antes de Reagan, que no era nada dramático, la inversión norteamericana hoy día sería 1 millón de millones de dólares más alta de lo que es. 1 millón de millones de dólares. De hecho, la inversión no residencial, la inversión neta, esto es inversión menos depreciación, hoy día en Estados Unidos es prácticamente cero. O sea, solo hay inversión neta. Solo se invierte aquello que la máquina que se rompe, hay que reemplazarla. A ese nivel que ha llegado y por supuesto se reemplaza con máquina nueva, por lo tanto no es que se cambie tal por tal. Hay por supuesto un incremento de capacidad productiva, pero tampoco pero se hace lo que hay que hacer por fuerza física, por así decirlo. Entonces el problema es que lo razonable hoy día es algo que hace muy poco no era razonable. No puede ser razonable que la alianza de inversionistas, que son los accionistas hoy día, que son inversionistas profesionales, digamos los hedge funds, y los ejecutivos formen una alianza para básicamente autocanibalizar las corporaciones europeas y norteamericanas. Eso lo hablaba el economista jefe del Banco Central británico. Y Reuters, que tampoco es una agencia de noticias tan, digamos, dramáticamente progresista, también hablaba del modelo corporativo de autocanibalización. Otro ejemplo, hace pocos años el accionista promedio en Inglaterra y en Europa mantenía una acción por 6 años, el promedio. El accionista promedio mantenía la acción promedia por 6 años. Hoy día es menos 6 meses. La corporación promedia hace pocos años repartía solo 10 a 20% de utilidades. Hoy día la mayoría reparte no solamente el total de utilidades, sino reparte más que las utilidades a través de endeudarse. Entonces es muy complicado el concepto razonable, porque lo razonable no se define. Y aquí lo importante, como aquí es sobre las corporaciones multinacionales, lo que ellas creen que es razonable hoy día, ni siquiera ellas mismas lo argumentaban como razonable pocos años atrás. Y por lo tanto, y la otra cosa, por supuesto, la definición de inversión es muy vaga. Inversión es cualquier cosa. No es algo que genere capacidades productivas, que es la definición de inversión que hemos conocido todos durante toda la historia. No, por ejemplo, los capitales golondrina se consideran inversión, que no tienen absolutamente ningún componente de inversión por donde se le mire. Entonces, tanto el concepto de interferencia, como el concepto razonable, como el concepto de inversión, dentro del tratado se define en forma tan genérica, el espacio de interpretación de eso en estas cortes internacionales, que también son complicadas, el espacio de interpretación para los jueces que van a estar ahí, como les decía,
hecho a propósito con una cantidad grande de conflictos de interés, va a ser muy grande. Y si uno mira cortes similares, los que ganan sistemáticamente, ustedes imaginarán quiénes son. Entonces, el punto que este no es un tratado comercial como los anteriores, ni siquiera yo lo llamaría comercial porque no se trata de eso, menos para Chile, que ya tiene esos tratados comerciales con estos otros países. Y la nueva institucionalidad que se cree es no solamente innecesaria. ¿Qué problema hay para que los conflictos entre nuestro Estado y las corporaciones se resuelvan en cortes nacionales chilenas como se han hecho hasta ahora? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón para quitarles a las cortes nacionales, que son profesionales, son jueces establecidos, no son jueces escogidos por las corporaciones como van a ser en las cortes nuevas? ¿Por qué sacarle a las cortes nacionales el derecho a dirimir los litigios entre el Estado y las corporaciones, que no son nuevos? Estos conflictos vienen de, o sea, distintos conflictos han pasado toda la vida. Entonces, se sacan de las cortes chilenas por una razón obvia, porque la probabilidad de ganar de las corporaciones en la otra nueva institucionalidad es mucho más alta, por decir lo más obvio que voy a decir hoy día. Y eso nadie ha dado una respuesta, nadie. ¿Por qué se la saca de Chile? Nadie. O sea, yo creo que eso, como digo, ahí lo escribo, perdón la palabra, pero yo creo que esa es la diferencia entre país y nación. Una nación tiene un poco de respeto con sí mismo y con su institucionalidad. Hoy día Nueva Zelanda, que ya firmó el tratado, el nuevo gobierno que hay está renegociando con todos los países del tratado que al menos sus conflictos con multinacionales no vayan a estas cortes nacionales. Y ya ha logrado el acuerdo de 5 países de que si alguna multinacional de esos países tenga conflicto con el Estado neozelandés dentro de este tratado, esos conflictos se resuelven en Nueva Zelanda, en las cortes de Nueva Zelanda. Ese es un país que se respeta. Por supuesto, ni Japón ni Australia le han estado de acuerdo porque son los países que tienen las multinacionales más fuertes que han estado moviendo este tratado. Por lo tanto, el punto aquí es que esto se saca de Chile a cortes que son bastante, por no decirlo, dudosa reputación desde su origen, y lo fundamental ahí es que, y esto también hay mucho malentendido, es que lo que hace el tratado no es que, a través de esta definición de interferencia, no es que no se pueda hacer lo que los estados quieran hacerlo. No es que no podamos hacer el royalty que yo propongo. No es que no podamos hacer una reforma en el mercado laboral, tributaria, cosa del medio ambiente, por supuesto. No es que el día de mañana, como les decía la otra vez, que ahora el nuevo pesticida de Monsanto, que se ha probado que es cancerígeno, no es que el gobierno chileno no pueda decir, no, ese pesticida no se puede usar. Porque eso sería anticonstitucional. Por lo tanto, los abogados y lobistas que escribieron el tratado saben lo que están haciendo. El punto es que si uno lo hace, hay que pagar compensación. No es que uno no pueda, sino si lo hace, y al hacerlo afecta las expectativas razonables de retorno de la inversión. ¿Qué es lo que es razonable? Eso lo deciden las multinacionales y unos jueces. Si se afecta esas expectativas, hay que pagar compensación. Por lo tanto, si se hace el royalty que yo propongo, se recibe la plata con el bolsillo izquierdo y se paga con el bolsillo derecho de vuelta la compensación. Y como les contaba, las multinacionales tienen el derecho de una segunda vuelta. Tienen el derecho a llevarnos nuevamente a las cortes por el costo moral de haber tenido que habernos llevado a las cortes. O sea, eso es una parte realmente realista, mágica del tratado. No solamente nos piden compensación, nos pedirían por el efecto de una medida, por razonable que sea, en el retorno en su inversión, sino además de eso, por el costo moral de habernos tenido que llevar a estas cortes.
Y estos son los puntos centrales que quiero discutir hoy día, y por supuesto, y después lo que ustedes pregunten. Para mí lo fundamental es que aquellos que proponen este tratado y que apoyan este tratado, con todo el respeto del mundo, no entienden lo que es el capitalismo. El capitalismo jamás ha sido un sistema económico que le da derechos de propiedad al retorno de la inversión. Lo básico en los mercados competitivos es el opuesto. Lo básico del mercado competitivo es que crea compulsiones, que crea necesidades para la inversión, que los retornos son inciertos y para mantenerlos hay que invertir, hay que innovar, hay que mejorar los productos, hay que tratar bien a los clientes, algo que pasaba antes, los de mayor de edad, aquí se acordarán cuando a uno de las corporaciones lo trataban bien como cliente. Hay que mejorar las técnicas de administración. O sea, lo básico la única razón que el capitalismo funciona en el sentido de desarrollar las fuerzas productivas, esto es subir la productividad del trabajo, la única razón es la competencia. Si uno pregunta por qué la historia universal, de repente en los últimos 300 años la productividad del trabajo es mayor que la que había antes. Y la razón es porque, no es porque hay mercados. Mercados han habido hace 5.000 años. Mercados competitivos han habido solo por 300. Eso es el secreto del capitalismo, que no es tan secreto. Es que el mercado, por la competencia, fuerza a las empresas, a los agentes económicos, a una constante, a un esfuerzo constante para mantenerse en el mercado. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Para estar parado hay que estar... La única forma de estar parado es estar corriendo. El que no innova queda fuera del mercado, si es que existe competencia. El que trata mal a los clientes sale del mercado. El que no hace cambio, no absorbe tecnología o crea tecnología y hace cambio y aumenta la productividad, queda fuera del mercado. No, ahora no. Ahora hay que darle derechos de propiedad al retorno. O sea, es que eso es lo más ilógico que uno puede imaginarse dentro del capitalismo. Jamás. Adam Smith se está dando vuelta en su tumba. De eso no se trata el capitalismo, de eso no es el capitalismo. Eso es lo que le quita fuerza al capitalismo, eso es lo que le quita dinamismo al capitalismo. Del momento en que las empresas no están forzadas a invertir, a innovar, a cambiar productos, a tratar bien al cliente, a subir productividad, el capitalismo se transforma en lo que tenemos hoy día, con las tasas de crecimiento de los que son... fuera del Asia emergente, por supuesto, que son los grandes herejes. A todo esto usted cree que en el Asia emergente alguna corporación le dan garantía de retorno a la inversión, por favor. Entonces, el problema es que esto es lo más contradictorio en el sentido de la lógica del capitalismo. Como que en el fondo, básicamente, sustenta un tipo de capitalismo rentista, especulador, de trader, muy baja inversión, bajo crecimiento, etc. Y también hay un problema serio aquí, y esto puede parecer académico, pero créanme que no es que aquí hay un problema muy serio, que los que proponen el tratado, los que lo hicieron y los proponen, se olvidaron de la teoría económica neoclásica, que es la que está el sustento de... las ideas que ellos ponen adelante. Porque lo fundamental de la teoría económica neoclásica, lo fundamental, como le explicaba la semana pasada, dice que es cierto, si uno parte de los supuestos neoclásicos, sigue la lógica neoclásica, llega al paquete de políticas que se han hecho en Chile por 50 años, y eso no se lo discute nadie. El punto es que eso es de pizarrón. Cuando uno aplica eso al mundo real, que está lleno de distorsiones, está lleno de fallas de mercado y cada día más. Lo fundamental de la política económica es la flexibilidad. Hay que repensar ese paquete de políticas frente a ese tipo de distorsiones y fallas de mercado. Si no se funde cobre en Chile porque China subsidia el hecho que se haga allá, bueno, eso hay que por lo menos emparejar la cancha. Porque si no, eso se genera una distorsión de mercado que no solamente tiene efectos muy serios en el medio ambiente, sino efectos en nuestro crecimiento. Por lo tanto, aquí lo que cuesta entender, y economistas del nivel que ustedes conocen, a quien les tengo gran respeto, se olvidan de este punto, de que lo fundamental en la política,
en el paquete que se aplica es flexibilidad, espacio de maniobra. Porque de acuerdo a las distorsiones y las fallas de mercado, un día el tipo de cambio libre puede funcionar, pero otro día no. Otro día hay una fragilidad financiera externa, habría que volver por ejemplo, al tipo de control de capital que se implementó en Chile en los 90 con tanto éxito. No se va a poder hacer, perdón, se va a poder hacer, pero hay que pagar compensación a los capitales golondrinas que van a decir, mira, yo hubiera ido a Chile, hubiera ganado tanto, pero ahora como hay control de capital no puedo hacerlo, o lo puedo hacer, pero mi rentabilidad es menor de la que sería si no hubiesen control de capital, y por lo tanto, compensación. Por lo tanto, no se entiende lo que es el capitalismo y no se entiende la teoría económica. Y eso es algo que o sea, el debate ha sido de una vaguedad tal que esto es un tratado comercial, tenemos 50, otros más, no importa. No, eso no es realmente de qué se trata. Y por supuesto, los que se oponen somos todos proteccionistas. Eso se repite cada 5 minutos, excepto que si no se apoya, si no se acepta, no se aprueba el TPP-11, vamos a seguir comerciando con esos otros 10 países de acuerdo a los tratados de libre comercio que ya tenemos. O sea, ¿dónde está el proteccionismo ahí? O sea, es un tratado comercial, que son los anteriores son tratados comerciales de verdad, porque son tratados sobre comercio, no son tratados sobre física nuclear, son sobre comercio, este no. Entonces, aquellos que nos oponemos, ciertamente partimos nada más de ese punto. Si no se aprueba, se sigue comerciando con los 10 países en forma de libre comercio de la misma forma que se hace ahora, y los productos que se agregan, en su gran mayoría, son irrelevantes para el caso chileno. Porque los que negociaron esos 10 tratados con esos 10 países, obviamente negociaron los productos relevantes. No iban a estar negociando productos que para Chile fueran irrelevantes. O sea, los que no están en estos 10 tratados no es que no estén ahí porque los otros países se opusieron a que estuvieran ahí. Lo que pasa es que los que negociaron también esos tratados comerciales anteriores no estaban interesados en agregar los productos irrelevantes para el desarrollo chileno. Y el último punto, que también lo mencioné la semana anterior, pero hay que recalcarlo, es que nos llega en el peor momento. Si fuéramos una economía de ingreso bajo, si fuera una economía incluso ingreso medio bajo, o si fuéramos una economía de ingreso alto, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, este tratado, la camisa de fuerza en política económica y políticas públicas que nos impone este tratado sería mucho menos dañino. Chile, como explicaba la semana pasada, y voy a explicar rápidamente esta, ahora estamos... Sí, por supuesto. Sí. De verdad que es muy interesante la posición que, por su intermedio, presidente, usted tiene, profesor, en esta materia. Pero como ha hecho tantas afirmaciones y aseveraciones, algunas de ellas me interesa que las conteste el Ejecutivo, para ilustrarnos a nosotros que somos los que tenemos que votar, yo quería pedirle por su intermedio, si pudiéramos acotar, o sea, que nos dejemos más o menos unos 40 minutos para poder que se conteste y preguntarle. Entonces, para mí, mientras más mejor. Ya. Así que eso... Para poder preguntar, me refiero. Si usted me hace una indicación, presidente, ¿hasta qué hora más? Usted podría concluir en 5 minutos para dejar 45 de manera que se haga la pregunta y responda el Ejecutivo. Entonces, ya mencioné los 8 puntos que quería mencionar. El detalle está ahí lo tienen delante usted. Y solamente quiero volver al gráfico que ya les mostré la semana pasada. ¿Por qué resulta que nos cae en el peor momento posible? Y la razón es muy simple. Si ustedes miran este gráfico, que ya les mostré la semana pasada, ¿qué nos dice este gráfico? Como les decía, el indicador más importante de desarrollo, no hay ningún otro que se le acerque, son las brechas productivas. ¿Cuánto es la productividad del trabajador promedio en Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera? ¿Cuánto es la productividad del trabajador promedio chileno? Y si nos estamos acercando a la frontera productiva o nos estamos alejando. Eso es lo fundamental del desarrollo. Y como ustedes pueden ver, desde que se implementó este modelo hasta hoy día, estamos absolutamente parados en la misma brecha productiva.
y especialmente en los últimos 20 años. Por supuesto, el crecimiento del 86 al 98 fue extraordinario, pero una parte fundamental de ese crecimiento fue la recuperación respecto a la crisis del 82, que no hay que olvidarse. Como les decía, entre el segundo trimestre del 82 y el cuarto del 83, año y medio, el PIB chileno cayó 20 puntos porcentuales, 20 puntos porcentuales. El desempleo subió a 30%, la pobreza subió a 50%. O sea, la magnitud de esa crisis autoconstruida, no entremos al análisis de eso, que yo he trabajado bastante, fue absolutamente innecesaria. Esa crisis, cuando México hizo la moratoria que en agosto del 82, que fue el detonante de la crisis, Chile tenía un exceso de gasto que estaba llegando a 20% del PIB. Estaba llegando a 20% del PIB en cifras trimestrales. Por supuesto que en ese tipo de cuenta corriente deficitaria, que anual era 12 el año anterior, el ajuste es de una brutalidad increíble, porque por supuesto se corta la capacidad de endeudamiento a cero, además hay que seguir pagando los servicios de esa deuda, a pesar de que 75% de esa deuda no tenía garantía pública, al día siguiente tuvo garantía pública y todos nosotros nos hicimos cargo de esa deuda. En fin, pero como les decía, la característica en lo que diferencia América Latina, a Chile y América Latina, esto es algo que me preguntan mucho y que ustedes también seguro se preguntan, ¿por qué a Chile le va mejor que al resto? Una respuesta fundamental es porque cada vez que nos caemos, nos levantamos rápido. Esa es la característica chilena. Ni Argentina, ni México, ni Brasil siquiera han vuelto al nivel de brecha productiva que tenían en el 80. ¿Y qué explica levantarse rápido para entender? No es un cuestionamiento, una pregunta, porque el profesor Palma es una pregunta, no es un cuestionamiento. ¿Qué explica que se levante rápido? ¿Qué hace Chile diferente a los demás países, que los otros países tal vez querrán levantarse rápido, pero algo ocurre que no puede? No estoy tratando de... Aquí está el segundo gráfico. Yo rogaría que anotáramos las preguntas y no entremos en diálogo. Nos quedan 5 minutos nomás. 5 minutos tenemos 5 minutos más de posición y después vamos a hacer toda la pregunta que queramos. Además, muy incisiva. No por nada sacó distinción en el máster que hizo en Inglaterra. ¿Cuál es la...? No, es verdad. Además, es verdad. Aunque no lo crea. La respuesta básicamente es la siguiente. El gobierno chileno tuvo, para mí, que me cuesta mirar ese periodo en forma muy positiva, tomó dos decisiones, a la fuerza o no entremos, pero básicamente el empresariado empujó por dos decisiones fundamentales. Uno, hacer realidad la pérdida. El gran problema hoy día en Europa, Estados Unidos y Japón es que cuando vino la crisis del 2008, hasta hoy día han tratado de evitar la caída del producto. Y lo único que han hecho es que el problema siga creciendo, y hoy día la deuda mundial se ha incrementado en un 50%, los problemas son los mismos y se le sigue metiendo deuda hasta que va a estallar. En Chile primero se aceptó, los bancos quebraron, las empresas quebraron, se dejó caer. Esa es una cosa fundamental de una crisis. La mentira en economía no ayuda. Y por eso fue la caída tan fuerte. Y la segunda fue, por supuesto, un cambio del equipo económico. O sea, salieron los talibanes y llegaron empresarios. Y el tipo de cambio que ha sido fijo por 5 años, con una de las causas fundamentales del exceso del gasto, de repente la devaluación real del tipo de cambio chileno llegó a 40%. O sea, se hicieron las políticas, y porque incluso llegó un empresario al ministerio, alguien que con los pies en la tierra, no en otra parte. Entonces, eso, junto al hecho de que tuvimos, por razones que no hay tiempo para discutir,
Primero, un gran cierre de brecha agrícola, un gran desarrollo de todo lo agrícola, que no solamente, recuerden, agricultura incluye forestal, piscicultura, ganadería, etc. Y aquí, como tienen esta línea, hubo un gran desarrollo extractivo en la parte agrícola. Y cuando ese desarrollo extractivo, como todo desarrollo extractivo, tocó techo, porque el problema de lo extractivo es cuando uno ya llega a hacerlo a nivel competitivo internacional, el potencial de crecimiento de la productividad hacia adelante es muy bajo. Es muy alto llegar a ser competitivo a nivel internacional. Seguir creciendo productividad, si uno se queda estancado en lo extractivo, obviamente es muy limitado. Y eso se muestra muy claro que se acabó la cerrada de brecha. Y la suerte nuestra, que por razones también que podríamos conversar, pero son un poco irrelevantes, es que el gran despegue minero se atrasó. Y vino justo cuando la cerrada brecha agrícola estaba tomando techo. Y ahí vino el gran desarrollo. Entonces tuvimos un motor de desarrollo que nos empujó hacia adelante lo extractivo agrícola y después lo extractivo minero. Pero los dos tomaron techo. ¿Y por qué? Como le explicaba la semana pasada, porque ese era el momento, en el caso agrícola, que había que empezar a industrializar el agro, Nueva Zelanda. Este era el momento que había que empezar a industrializar la minería, Canadá, Australia, etc. Este era el momento que para dar el paso siguiente y seguir cerrando brechas, no había otra cosa que, más no hay secretos aquí, que hay que industrializar el sector exportador, y eso no se hizo. Y las razones que no se hizo son muchas de ellas absolutamente artificiales. Como les decía, si hay política industrial en China y en otros países asiáticos que subsidia hacerla allá en vez de Chile, bueno, entonces no se hace no porque en Chile no sea rentable, no sea necesario, no sea razonable, sino porque las multinacionales que operan en China les dice, ustedes quieren, la BHP Billington o la Anglo American, cualquiera, ustedes quieren acceso a esto y esto otro de China, bueno, es que entonces me funden el cobre chileno acá. Acuérdense, China nos compra a nosotros las nueces, el único país en el mundo que compra nueces chilenas con cáscara, exige que sea cáscara. El que compra petróleo exige que sean brutos. Cuando va a Argentina y compra soya, es el único país del mundo que exige que sea el poroto, no el poroto chancado y la soya típica que se exporta. O sea, China, un país de más de 1.000 millones de personas, que quiere mantener crecimiento del PIB, bueno, ahora 6%, pero históricamente lleva 8, 9, hasta 10. Es un país que, por supuesto, necesita hacer de todo, porque es muy difícil crecer a esas tasas cuando uno se especializa. Por lo tanto, las razones por qué eso no se hizo en Chile son razones absolutamente de ineficiencia desde el punto de vista de la teoría económica, ineficiencia desde el punto de vista del desarrollo nacional. Fueron razones artificiales que no tenían nada que ver con economía de mercados competitivos. Ahora, si eso sigue así, si eso uno quiere que siga así, si eso es lo importante a destacar, tanto que sigamos siendo economía extractiva, o sea, una economía dual, donde coexisten sectores de alta productividad extractivos con un resto de una economía de servicio y construcción con tasa de no solamente productividad baja, especialmente en los servicios, sino con bajo potencial de crecimiento de la productividad. Así es el punto central. Uno crece cuando llega los recursos a los sectores donde hay alto potencial de crecimiento de la productividad. Ahora, si uno quiere seguir con esa economía dual, quiere seguir solo extractivo, y quiere seguir con el mismo tipo de política que hemos desarrollado hasta ahora, el TPP-11 no es algo demasiado dramáticamente, digamos, obstáculo. El punto es que si uno quiere cambiar cualquier cosa, por ejemplo, tomar políticas públicas para industrializar el agro, para industrializar la minería, políticas públicas del medio ambiente, aunque sean de acuerdo a tratados internacionales. A todo esto, el TPP-11 ni siquiera menciona el punto del cambio climático. Por lo tanto, el hecho de que Chile mañana firme un tratado internacional, que obviamente lo va a tener que hacer muy pronto, para tomar medidas de contribuir a reducir aquello que genera el cambio climático, eso va a llevar a compensación, porque el hecho que sea razonable, que sea legal,
que sean tratados internacionales, que sea lógico, que todo lo positivo que uno puede argumentar, eso no es argumento para no compensar. El único argumento para compensar es: mi expectativa de retorno a la inversión eran 10, con este nuevo cosas de tratado van a ser 8, me compensa por lo otro. Y se acabó. Si se para el uso del pesticida Monsanto cancerígeno, y Monsanto iba a ganar 10 por seguir vendiendo ese pesticida, hay que compensar. Lo más absurdo de este tratado es eso, que no diferencia entre interferencia, que puede ser por razones razonables, e interferencia que pueden ser por razones arbitrarias. No hace distinción. Interferencia es interferencia, retorno a la inversión es retorno a la inversión. Se acabó el cuento. El resto es irrelevante. Entonces la respuesta al senador Lago es básicamente que aceptamos la crisis, cambiamos el equipo económico, cambiamos la política económica y vino todo el gran desarrollo extractivo. El punto es que a finales de los 90, ese gran crecimiento que tuvimos, que fue a nivel asiático, ¿ah? Como yo he dicho tantas veces, no es que América Latina no sepamos, no es que América Latina no sepamos crecer. Si uno mira la mayor parte de los países de América Latina, todos han tenido crecimiento a nivel asiático. México 60-80, Brasil 60-80, Chile en ese periodo, Perú, Argentina en otro. O sea, lo que pasa es que somos incapaces de sostener ese crecimiento en el tiempo. Miren Corea como lo sostiene en el tiempo la cerrada brecha. Eso es lo que nos diferencia del Asia. Y la única forma de sostener esta cerrada de brechas es dar los pasos siguientes que hay que dar. En el caso de economía extractiva, dar el paso siguiente, que es la industrialización de los sectores exportadores. Y estaba respondiendo a la pregunta del senador Lago en todo caso. Entonces, eso va a ser difícil. Cualquier cambio, por razonable que sea, va a tener que pagar una compensación. Por lo tanto, hacer políticas públicas y cambiar política económica va a costar mucho. Se va a poder hacer, pero va a costar mucho, lo que lo va a dificultar. En el minuto que más necesitamos salir de la trampa del ingreso medio a través de una reingeniería del modelo, de una reingeniería de las políticas económicas. Acuérdense que las políticas económicas son son instrumentos para lograr un fin, que es el desarrollo, cerrar brechas productivas, el bienestar. En sí el gran defecto de la política económica chilena, que toma los instrumentos políticos como si fueran fines en sí mismos, en lugar de instrumentos para lograr otros fines que son los fines de verdad. Y para eso se necesita flexibilidad. Y lo que no vamos a tener con el TPP-11 es precisamente eso, flexibilidad, espacio de maniobra. Presidente. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a los señores senadores. Yo quiero también hacer uso de ella, pero voy a hacer la primera al senador Guille, tal como lo está pidiendo. ¿También usted? Perdón, que también muchas gracias, presidente, y también le agradezco por la exposición. Quisiera seguir la línea gruesa de su intervención, ¿no? ¿Qué hizo Asia que le permitió romper la trampa de los ingresos medios? Que Chile no ha dicho, lo acaba más o menos de esbozar, pero muchos de ellos firmando. Por lo tanto, es porque ya dieron esos pasos, porque ya hicieron su reestructuración. ¿Y qué podríamos aprender de ese escenario desde el punto de vista práctico para activar la economía chilena hacia una mayor diversificación y sustentabilidad ambiental, laboral, y además por el contexto del cambio climático, la guerra comercial y otros factores más? Pero ¿qué es lo que ellos pudieron hacer? ¿Qué es lo que Chile no ha hecho? ¿Y de qué manera eso que ellos hicieron se podría haber afectado por un tratado como este, que como usted bien dice no es comercial, tiene que ver más con inversión? Señor presidente, ¿contesto cada una? O... No, vamos, si toma nota, por favor, sería importante. ¿Cómo? Porque si no vamos a tener mucho rato. Yo quería, perdón, me deja decir solamente una cosa a mí, ¿no? Solamente yo voy a decir lo siguiente, y espero la intervención del Ejecutivo, pero es importante que cuando discutimos este tema vamos a tener que hacer un sacrificio, señor senador, hay que leerse esto. Pues yo debo confesar, y no lo voy a hacer aquí, que varias de las cosas que ha dicho el profesor Palma, a mi juicio tienen alguna respuesta aquí mismo. La respuesta puede ser insatisfactoria, puede no gustarnos, pero tienen una respuesta. Por ejemplo,
solamente para poner, porque voy a poner un ejemplo solamente. Por ejemplo, en el tema medioambiental, hay un artículo 9.16 que inversión y objetivos de medio ambiente, salud y otros objetivos regulatorios. Nada de lo dispuesto en este capítulo, que es el capítulo de inversión, porque estamos discutiendo el capítulo de inversión en esta reunión solamente, por lo mismo que ha dicho el profesor Palma. El tratado tiene 30 capítulos. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una parte adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida que sea compatible con este capítulo, voy a referirme a eso después, que considera apropiada para asegurar que la actividad de inversión en su territorio se realice de una manera sensible al medio ambiente, salud u otros objetivos regulatorios. Entonces, hay una cierta respuesta, podremos considerarla insuficiente, pero no, es decir, no le damos algún artículo y no el otro. Pero yo quiero decir algo más. Tengo varios ejemplos más de cosas que están, no las voy a decir ahora, que están respondidas que las cosas que se han planteado, que efectivamente se desprenden de algún artículo, están respondidas en otro. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para responder todas estas cosas, y yo rogaría que vinieran, que todo el mundo examináramos bien el artículo. Yo no creo, realmente lo digo con sinceridad, no estoy cuestionando lo que ha dicho el profesor Palma, primero que este sea un capítulo solamente de inversión, sea un tratado solamente de inversiones. Tiene otra cantidad de cosas bastante fundamentales. Y lo más interesante es que esas otras cosas fundamentales, relacionadas con todo tipo de combatiendo un acuerdo de libre comercio, hay un artículo que dice expresamente que cuando hay contradicción entre el capítulo de inversiones y alguno de estos otros, prevalece el otro. Por lo tanto, la verdad es que las inversiones son prácticamente un poquito una parte más, no tan fundamental como se plantea. Y la verdad es que y esta sí es una pregunta que yo quiero hacer, si todos estos países del Asia-Pacífico han crecido de la impetuosa manera en que han crecido. Mal que mal, uno de los firmantes es el país que más ha crecido proporcionalmente en el mundo en los últimos 40, 50 años, que es Corea, ¿no? ¿Por qué? Corea no es parte pero está Singapur, está Nueva Zelanda, está Australia, etcétera. ¿Por qué esos países alegremente firman el tratado y se dice que solamente para nosotros este tratado es negativo? Entonces, yo quiero saber, lo que quiero decir es que ojalá lo viéramos con más calma, y viéramos cada una de las disposiciones y viéramos cómo se insertan dentro del contexto. Y eso es lo que yo le pido a la Dirección Económica, que nos diga cómo se inserta esto dentro del concepto y cómo se contesta. Yo creo que tenemos en este tratado dificultades, sobre todo con dos cosas. Uno, este tema del impacto de las inversiones, del impacto de las inversiones en la posibilidad de desarrollo nacional, y la otra, el tema agrícola. Entonces, ojalá sobre eso tuviéramos respuestas muy precisas. El senador Castro quiere preguntar algo. Agradecerle al profesor, la verdad que la posición que tiene me parece a mí muy buena. Nos ha explicado el por qué no es conveniente firmar este tratado. Y a mí me gustaría que él ahondara un poquito más en lo que dice que Nueva Zelanda está negociando con los países que formarían parte de este tratado para que sus tribunales sean los que vean todas estas dificultades que se generan entre las grandes corporaciones y el país. Claro, entonces, ese es un tema que yo creo que es muy interesante, porque uno cuando empieza a mirar las redes sociales y toda esta gente que está en contra de este tratado, uno de los grandes temas que dice que estamos perdiendo soberanía. Entonces me imagino que esa es una forma de perder soberanía cuando son tribunales extranjeros, y que dicen que no son tribunales. A mí me han dicho que son poco menos que tribunales manejados para que por estas grandes corporaciones que van a defenderles. Entonces es muy difícil que a un tribunal de esa característica se le gane. Entonces me gustaría que ahí ahondar un poco más, porque creo que es un tema que nos interesaría mucho. Eso, presidente. No, mire, a ver. Yo solamente quiero ahondar en un tema que a mí me parece relevante, igual que los demás. Por lo menos para mí, independiente que uno pueda tener apreciaciones distintas o pensar distinto,
para mí, por lo menos el gobierno y lo que han venido las personas que están a favor, me han despejado, por lo menos a mí, con datos concretos, los mitos que se han originado con respecto a este tratado. Y me refiero, por nombrar a uno, el mito de los costos de los medicamentos que van a subir, por ejemplo. El mito de la privatización de las semillas, el tema del secretismo de las negociaciones, el tema del capítulo de inversiones que he señalado, y ahí solamente yo quiero leer una sola cosa. Y por favor quiero que me corrija si yo estoy equivocado con lo que voy a decir, con el tema del capítulo de inversiones. El capítulo de inversiones no garantiza ni asegura, de lo que nos importa a nosotros como país, no garantiza ni asegura a los inversionistas extranjeros la obtención de ganancias o utilidades, ni tampoco obliga al Estado a indemnizar al inversionista por no haber obtenido las ganancias que esperaba. Y termino con esto. Justamente para evitar este tipo de interpretaciones históricamente erradas y para dejar claro y sin lugar a dudas que el Estado no asegura al inversionista la obtención de utilidades, por primera vez en la historia de los capítulos de inversiones de un tratado de libre comercio se incluyeron aclaraciones explícitas sobre el alcance de las expectativas del inversionista. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Hay preguntas que nosotros nos hacemos por la fuerte, diría yo, presión de ciertos sectores, con argumento o sin argumento, de que nosotros estamos haciéndole un daño al país en forma transversal cuando votamos a favor de este tratado. Yo entiendo que un tratado tiene ventajas y tiene desventajas. Lo importante es que el tratado sean más los beneficios y la proyección para Chile que las propias desventajas. Entonces, termino diciendo, presidente, que yo creo que hay cosas que han sido despejadas. Ahora, lo que no vamos a despejar nunca, porque no se trata de contradicciones, sino que se trata de miradas distintas, de visiones distintas de los que pensamos votar a favor y de los que, como el caso de usted, que cree que esto es dañino para nuestro país. Pero sí que nos interesa en el debate conocer la opinión del otro. Y usted, por lo menos, la ha explicado, uno podrá estar de acuerdo o no, pero la ha explicado pedagógicamente, que para nosotros es muy importante que así sea. Y el Ejecutivo, yo creo que tiene que hacerse cargo de las reflexiones, de las afirmaciones que ha hecho el profesor, porque han sido ellos los que han negociado este tratado, y nosotros queremos saber ventaja, desventaja, y por último, que a mí me interesó mucho, y que es bueno que el Ejecutivo también se pronuncie por lo que acaba de decir el senador Castro, cuando habla de que Nueva Zelanda estaría renegociando. Bueno, si uno de los países que firmó está renegociando, es por algo. Entonces queremos saber qué es lo que está renegociando, porque pueden haber aspectos que le importan también a Chile. Y si ellos lo están haciendo, porque Nueva Zelanda es un país importante, no es un país que se le vaya a hacer el leso, o se vaya a hacer leso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que para mí es importante también una respuesta del Ejecutivo frente a lo que usted ha planteado. Senador Carlos Montes, los senadores les voy a dar prioridad en esta materia. No, yo creo que ha sido una exposición bastante sólida la de Gabriel. Yo le he oído y le he leído un par de cosas más. Y creo que no es solamente con una pregunta o con un aspecto que se puede decir esto es así o esto es así. Yo creo que esto requiere una elaboración, un análisis mucho mayor. Yo lo que entiendo es que en ningún caso levanta mitos, ¿eh? O sea, aquí lo que dice, lo que yo entiendo, es que aquí este es un tratado que no le aporta al país. O sea, no hay aporte. Y en segundo lugar dice que hay un conjunto de riesgos ante determinados comportamientos de Chile. Y me gustaría saber qué piensa el Ejecutivo respecto a qué le aporta al país, porque a esta altura yo no he estado en esta comisión, pero no me queda nada claro cuál es el aporte y cuáles son los riesgos a juicio del Ejecutivo, porque sin duda todos estos tipos de tratados tienen determinados riesgos, porque a eso es lo que apunta. ¿Sí? Aquí estaríamos entrando en un conjunto de riesgos más allá. El tema de los tribunales, esto famoso, porque pedimos que fuera la Comisión de Constitución para analizar estos tribunales, que muchas veces lo hemos aceptado como tribunales para distintas cosas, pero hoy día nos ha bajado dudas sobre estos tribunales. Quisiéramos saber cómo ven, cómo se configuran, cuáles son los problemas de esos tribunales que podrían llegar a tener que tomar decisiones muy sustantivas. Muchas gracias, senador. Senador Lagos. Sí. A ver, primero muchas gracias al profesor Gabriel Palma, quien además hoy día lo que hace fue un poco profundizar un poquito más de lo que hablamos la semana pasada,
Creo que la palabra en este minuto, más que los senadores, la tiene el gobierno, los negociadores, para hacerse cargo del tema. Pero hay un tema más de fondo acá. Yo siento en la preocupación que tiene el profesor Palma y otros que han expresado dudas respecto a este tratado, pero que ni siquiera sobre el tratado. Yo diría sobre las decisiones de política que ha tomado Chile en alguna materia. Cuando vemos esas brechas que están ahí, ¿ya?, de productividad, la pregunta es si esas brechas de productividad son consecuencia de qué. Estuvo imposibilitado de cambiar esa brecha, ¿por qué razón? Por temas estructurales que es muy difícil cambiar, porque no hubo definición y voluntad de los gobiernos, no hubo definición y voluntad de la nación chilena para distinguir entre países y naciones, como se dijo acá, de una nación que tenga una mirada común y colectiva respecto a cómo enfrentar el tema de desarrollarme, de tener un desarrollo sustentable, y si eso es atribuible a que estamos amarrados por los acuerdos de libre comercio. Porque quiero recordar acá que así como se ha criticado el TPP-11 ahora, se ha criticado a todos los acuerdos de libre comercio. Base que ahora tenemos el TPP porque hay que pegarle. Ahora, se cayó Estados Unidos porque si no habría estado en bandeja con... O sea, si hubiera estado Trump y Estados Unidos, esto estaba resuelto. Hay que votar en contra. El tema es que se retiró Estados Unidos. Estoy hablando políticamente, no académicamente, profesor. ¿Ya? Políticamente se fue a Estados Unidos y ahora entonces, ¿cómo? No votamos en contra igual. O sea, yo creo que hay que despejar, primer tema, ¿cuánto de todas las disposiciones que tiene este acuerdo, el TPP-11, que estamos acá en la mesa, cuántas de estas disposiciones en la materia de inversión, por ejemplo, van más allá de todos los acuerdos anteriores? Puede que tenga más allá. ¿O cuántas van más acá? Porque de las cosas que firmamos nosotros, los tratados de los 90 hasta ahora, han habido modificaciones en favor de los países suscriptores emergentes, en los cuales, entendiendo mejor cómo funcionan las cosas, se han introducido reservas, provisiones y redacciones distintas a las que se hicieron en los 90. Entonces, primero, este acuerdo, es muy importante saber si es mucho más lo que genera obligaciones o restricciones adicionales o están más matizadas. Y esto es importante por lo siguiente, porque si el argumento es, da lo mismo no firmarlo, porque ya tenemos lo otro, bueno, que sea igual a lo que había antes, ¿cuál es entonces el problema al revés? ¿Cuál es el problema de firmarlo? Pero hay otro tema, que es que a mí me cuesta pensar, lo digo, yo participé en las negociaciones, de que uno iba a suscribir un acuerdo de una naturaleza comercial que le lleva servicios, que lleva inversiones, que tiene otros elementos como laboral, como el tema medioambiental, etcétera, estándares técnicos, todo lo que tiene un tratado, solución de controversias, para amarrarnos las manos para siempre. Yo siento que eso no puede ser. Yo siento que no es así. Yo siento que muchas disposiciones de muchos países, cuando tratamos de integrarnos al mundo con un sistema multilateral, asumimos obligaciones. Esa es la esencia del sistema multilateral. Asumir algún grado de obligaciones mínimas. Y eso significa, hay que decirlo, entregar soberanía. No suena bonito. Ceder soberanía, no suena bonito ceder soberanía. Pero implica cuando yo le doy atribuciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que falle por sobre los tribunales chilenos, cuando le doy atribuciones a la Organización Mundial de Comercio, cuando le pido a la Organización Mundial de la Salud, cuando le pido a la Organización Internacional del Trabajo, y que nos dé entonces tenemos la consulta indígena del artículo 160, Convención 169, Convención 169 de la OIT, nosotros traspasamos esa soberanía. La pregunta es si la soberanía que estamos entregando en este acuerdo nos va a amarrar de mano. Eso es algo muy fundamental. Muy fundamental. Y yo hasta ahora quiero escuchar porque esta discusión así como está hoy día en Chile, con este acuerdo, no la hemos tenido nunca antes. Nunca. Y yo tengo la impresión de que los acuerdos que tenemos anteriores no son sustantivamente distintos a esto. Tengo la impresión. Creo que el mundo como cambió tanto y hay tanta decepción respecto a cuestionamiento a la forma que nos hemos integrado globalizadamente, que hay quienes han dicho, ¿sabes? Hay que revisar algo de lo que hemos hecho. Estoy dispuesto a revisar las cosas, obviamente. Cuando cambian los hechos no te puedes tener derecho a cambiar de opinión. Aquí no es contumaz ni obtuso. Pero hay que demostrar que eso sea así y que el impedimento sean estos acuerdos y no la voluntad nuestra en Chile. La desigualdad que tenemos en Chile no tiene que ver con los acuerdos, puede con el sistema de crecimiento, el modelo de desarrollo, nuestra forma tributaria. Pero este acuerdo lo que tiene que despejar la autoridad, que es la que negoció, que además es una negociación que lleva años y que ha trascendido administraciones, y los negociadores, los gruesos, son los mismos que negociaron los otros 15 acuerdos comerciales de los últimos 15 años, en lo grueso. ¿Por qué razón esto hoy día nos va a impedir entonces tener la política medioambiental que queremos? O sea, la COP25 va a quedar amarrada de mano. O sea, todos los países que han firmado esto van a quedar amarrados de mano. Yo no siento. Europa se construye a partir de entregar soberanía también. Y la discusión que tienen en el Reino Unido es esa. Nos vamos del Reino Unido porque no queremos que los europeos en Bruselas definan por nosotros. Bueno, es una opción de país. Y la tomaron y le consultaron a los británicos, a los ingleses, al Reino Unido, perdón. Y el Reino Unido dijo, nos vamos de la Unión Europea. No queremos que los europeos... Bueno, ya, es una decisión. Porque yo soy parte de la Unión Europea, me someto a sus tribunales, a sus normativas comunes, ¿ya?
y hacen esfuerzos de política monetaria. Por favor, ¿qué más política, qué más comillas, entrega soberanía cuando ya no tenéis moneda propia? ¿Ah? Pero por favor, ¿ah? Claro, alguien puede ser más cínico, hacerlo como países latinoamericanos, ¿ah? Que siguen llamándole a la moneda nacional por el nombre nacional, pero usan puro dólar. ¿No? Entonces yo creo que hay un tema, y aquí el profesor yo le encuentro que, en el fondo, ¿y por qué hablamos? ¿Por qué tú estás acá? Le digo la verdad, profesor. Lo trato a usted, podría tratarlo tú, pero... Porque usted, algún sector de la sociedad chilena, de aquellos que están en contra de este proyecto, que tienen dudas, ya me gusta estar en contra, que tienen severas dudas de los beneficios para Chile, usted ha tratado de darle algún sustento desde el punto de vista intelectual, académico, ¿ya?, de lo que está detrás. Y yo, entendiendo su planteamiento, que me dejan algunas dudas, que si la preocupación suya, que yo comparto de la corporación y que yo quisiera tener también, refinar el cobre en Chile, y también quisiera hacerlo, pero me dicen que no se puede, que es caro, que pero nunca me han dicho que porque los acuerdos no lo permiten. ¿Me explico? Cuando yo quiero tener otro tipo de distribución del ingreso, no es porque los acuerdos no lo permitan. Cuando yo quiero tener política industrial como en Brasil, Brasil, Japón, todos tienen política industrial. Canadá financia a Bombardier. Brasil es parte de la OMC y financia Embraer, aviones. China quiere los subsidios que tiene, entonces los subsidios se pueden. Es voluntad de nosotros. Otra cosa es que queremos además subsidiar la exportación, ese es otro tema. Yo creo que para Chile no es bueno subsidiar las exportaciones porque los países grandes van a subsidiar las de ellos, no me quedan afuera. Bueno, ya, no hablo más, señor presidente. Créame que no hablo más. Muchas gracias, senador. Don Felipe López Andía, por favor. Somos todos oídos, como dijo Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle, presidente, la oportunidad de participar nuevamente en la sesión de esta comisión. Nosotros habíamos, de entrada, señalar que me acompaña Tania Pierotich, de la Dirección Económica, que es la encargada del tema de inversiones en la Dirección Económica de la Cancillería, para responder también eventualmente preguntas más específicas que han surgido, o elementos más específicos que han surgido en el debate, tanto en la sesión de la semana pasada como en la sesión de hoy. Yo fundamentalmente habíamos preparado para esta sesión centrarnos, ¿no es cierto?, y con base en el texto del tratado, centrarme fundamentalmente en dos elementos que me parecen importantes de lo que el profesor Palma ha señalado la semana pasada y hoy. Uno, en relación con el tema de las legítimas expectativas de los inversionistas, las legítimas ganancias, y el tema de lo que él denomina el congelamiento regulatorio que acarrearía, ¿no es cierto?, la suscripción de este tratado. Todo esto, evidentemente, enfocado en lo que es el capítulo 9, el capítulo de inversiones del CPTPP. En primer lugar, presidente, señalar que este capítulo, el capítulo 9, es un capítulo que se encuentra totalmente alineado a lo que han sido los capítulos de inversión que Chile ha venido negociando desde los años 90. Más particularmente desde el Tratado de Libre Comercio con Canadá en adelante. Y fundamentalmente, yo diría, en sus tres columnas centrales, lo que tiene que ver con las normas en relación a la protección de la inversión extranjera, las disciplinas en materia de expropiación, en materia de transferencia y en el establecimiento de un mecanismo de solución de controversia entre el inversionista extranjero y el Estado receptor de la inversión, a propósito de violaciones ocurridas de las obligaciones contenidas en ese capítulo específicamente. Y además, ¿no es cierto?, normas en materia de tratamiento de la inversión, en donde no hay que perder de vista el centro de esas disciplinas tiene que ver con el establecimiento de un trato no discriminatorio a la inversión extranjera, recogiendo, ¿no es cierto?, principios que además están consagrados, en el caso de Chile, en nuestra Constitución política. Todos estos elementos forman, como digo, una suerte de tendencia constante, repetida en un gran número de acuerdos comerciales que, como digo, Chile ha venido negociando desde los años 90. Probablemente, si uno quisiera trazar la diferencia más fundamental que tiene el CPTPP con respecto a esos tratados, tiene que ver con lo que señalaba hace un rato el senador Lagos Weber. Efectivamente, aquí hay mejoras desde el punto de vista de aclaraciones o resguardos adicionales que apuntan, ¿no es cierto?, a enfatizar por una parte, el accionar regulatorio del Estado y, por otro lado, acotar desde esa perspectiva la acción de un inversionista a propósito de intentar demandar al Estado receptor de la inversión en un tribunal arbitral internacional. Por lo tanto, en este punto, presidente, reafirmar que el CPTPP no viene a generar o del vacío normas que no tengan un antecedente en la práctica del derecho internacional en general y en lo que tiene que ver con la práctica negociadora de Chile a lo largo de estos años.
y en ese sentido también rebatir lo que se ha señalado que prácticamente estos textos corresponderían, ¿no es cierto?, al diseño de las grandes corporaciones o las grandes transnacionales que habrían sido finalmente los que habrían tenido a la vista los ministros para, al momento de suscribir este tratado en el año pasado, en marzo del 2018. Bueno, dicho eso, presidente, lo primero es señalar lo que tiene que ver con las legítimas expectativas de ganancias para el inversionista, un elemento que también se alinea a lo que yo acabo de decir antes. En la definición de inversión, efectivamente, hay una referencia a las legítimas expectativas de ganancia cuando habla de las características que debe adoptar una inversión extranjera en un concepto que ya está recogido en acuerdos comerciales previos de Chile. De hecho, esa formulación es idéntica a partir de nuestro Tratado de Libre Comercio con Corea, negociado el año 1999 y reiterado en las definiciones de inversión en los capítulos subsiguientes. Ahora, esa indicación no constituye, no implica que necesariamente las legítimas expectativas de ganancia tengan o reciban una protección en sí misma a partir, ¿no es cierto?, de las normas contenidas en el capítulo de inversión. Si uno revisa el artículo 9.6, párrafo 4, a propósito de la norma de nivel mínimo de trato, que es la norma basal de protección de la inversión, es la norma básica y que fundamentalmente está alineada con los principios del derecho internacional consuetudinario. En su párrafo 4 dice claramente que para mayor certeza el simple hecho de que una parte adopta o omita adoptar una acción que pudiera ser incompatible con las expectativas del inversionista no constituye una violación del artículo de nivel mínimo de trato, que como digo es la norma basal de tratamiento a la inversión, incluso si como resultado de ello hay una pérdida o daño al inversionista. Y eso además tiene una segunda derivada, una segunda regulación específica a propósito de la inversión indirecta, que aprovecho de decirlo, este tratado no inventa o no crea por primera vez la posibilidad de que un inversionista extranjero pueda estar protegido a propósito de una situación de inversión indirecta, porque esto está recogido desde los acuerdos que Chile ha suscrito en materia de inversión desde el año 96 con Canadá en adelante. Y de hecho, a propósito de la inversión indirecta, en el anexo 9b, que contiene una serie de aclaraciones con respecto a fortalecer la acción regulatoria del Estado a propósito de esta situación, dice en su párrafo tercero, a propósito de la inversión indirecta, en donde una serie de actos dice tendría un efecto equivalente a una expropiación directa. En su literal A dice que a propósito de la determinación de un acto o una serie de actos de una parte en una situación de hecho específica constituye una expropiación indirecta, en primer lugar requerirá de una investigación factual, caso por caso, que considere, entre otros factores, en un listado que no es taxativo, en primer lugar, el impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho que un acto o una serie de actos de una parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo no establece que sea una expropiación indirecta, o que una expropiación indirecta haya ocurrido. En segundo lugar, que la medida en la cual, y aquí viene nuevamente la referencia a las expectativas inequívocas y razonables, la medida en la cual la acción del gobierno interfiera con expectativas inequívocas y razonables de la inversión. Y a reglón seguido, la nota número 36 al pie señala que cuáles son los elementos que deben tenerse a la vista para determinar si ha habido una interferencia con las expectativas inequívocas y razonables. Y, por ejemplo, enumera algunos factores que deben tenerse a la vista. Y el más importante, a mi juicio, si el gobierno proporcionó al inversionista certezas obligatorias por escrito respecto a que se iba a generar esa expectativa inequívoca o razonable, y en segundo lugar, la naturaleza y el alcance de la regulación gubernamental, que se vincula precisamente con el hecho, con uno de los requisitos de la expropiación en el artículo 9.8, que dice que deben ser acciones que persigan un objetivo. Voy a leerlo a la letra para no cometer ninguna imprecisión. El artículo 9.8, en materia de expropiación, que fundamentalmente, ¿no es cierto?, tengan una causa de un propósito público. Y ahí vienen una serie de especificaciones con respecto. Ahora, en toda la construcción de esta normativa, no hay que perder de vista, presidente, que siempre en los casos de reclamación la carga probatoria la tiene el inversionista. Es decir, es aquel que alega
una situación en la cual debe probar efectivamente que se haya realizado o que esté configurada la situación que da lugar a eso. Todos elementos y mejoras que apuntan efectivamente a consagrar y fortalecer la acción regulatoria del Estado. Lo tercero, presidente, respecto al tema del congelamiento regulatorio que también ha sido señalado en estas sesiones. Ya lo mencionábamos desde la primera ocasión en que estuvimos presentando el tratado. El tratado, y ya me salgo del capítulo de inversiones, tiene permanentemente una constante preocupación a efectos de proteger y preservar la acción regulatoria del Estado. De hecho, desde su preámbulo, tanto en el TPP-12 como en el TPP-11, hay un reconocimiento explícito a eso, en términos de reconocer el derecho inherente de los Estados para regular y su determinación a preservar la flexibilidad de las partes para establecer prioridades legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público, proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública. Y luego esto es reiterado en el TPP-11, en el nuevo tratado, con una formulación muy similar, en donde también se habla de reafirmar la importancia de promover la responsabilidad social corporativa, la identidad y diversidad cultural, la protección, conservación ambiental, la igualdad de género, los derechos indígenas, bueno, y una serie de otros derechos que están indicados ahí. Ahora, esto además tiene una manifestación en un sinnúmero de otros capítulos del tratado, en materia de barreras no arancelarias, a propósito de las regulaciones en materia sanitaria y fitosanitaria, de normas técnicas, en materia medioambiental, en materia de asuntos laborales. En el capítulo de inversiones, para ir a lo específico, efectivamente también, y usted muy bien lo citaba, presidente, el artículo 9.16 tiene una referencia explícita con respecto a el hecho de que se protege la capacidad del Estado para poder aplicar normas, su acción regulatoria. Claro, e incluso menciona, pero evidentemente lo menciona a modo ejemplar, algunos elementos, algunas áreas en las cuales hay una consideración específica, como por ejemplo en materia de protección del medio ambiente, en salud pública o alguna otra que el Estado autónomamente determine. A propósito de lo que usted también señalaba, presidente, que está contenido en el mismo artículo 9.16, cuando habla de que esas medidas sean compatibles con este capítulo, fundamentalmente a lo que está haciendo referencia es que esas medidas no sean discriminatorias, que, como yo decía al inicio, la columna central del principio sobre el cual está construido el capítulo de inversiones. Y nuevamente, a propósito del tema del congelamiento regulatorio, en el mismo anexo 9b se hace una referencia específica con respecto a la protección de las facultades regulatorias del Estado en su último párrafo, en que básicamente dice, en el literal B, salvo en circunstancias excepcionales, aquí también hay que recoger la versión en inglés, que yo creo que es aún más elocuente desde el punto de vista de lo que se implica esto, dice que unless in rare circumstances, que es probablemente uno de los estándares más estrictos desde el punto de vista de de la carga eventualmente probatoria que pudiera tener un inversionista extranjero, dice, no constituirán expropiación indirecta los actos regulatorios no discriminatorios de una parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos en materia de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, nuevamente a título ejemplar. Y ahí hay una nota al pie respecto específicamente a ámbitos específicos que se quisieron salvaguardar explícitamente en materia de salud pública. También es importante considerar, a propósito de esta suerte de parálisis regulatoria que generaría el tratado, no hay que perder de vista los anexos 1 y 2, que aplican directamente al capítulo de inversiones, en donde Chile y todos los países suscriptores del tratado han reservado o exceptuado un conjunto importante de medidas y sectores respecto de los cuales se podrán aplicar cualquier tipo de medidas, incluso discriminatorias, incluso en perjuicio directo del inversionista extranjero. Y Chile en particular salvaguardó de manera explícita ámbitos tan importantes de nuestras políticas públicas como la educación, la seguridad social, la salud, el bienestar social, los pueblos originarios, las minorías, por mencionar algunas de las áreas que están expresamente reservadas en los anexos 1 y 2, que además no lo hacemos por primera vez, esto lo venimos haciendo desde el año 96 en nuestra negociación con Canadá.
Lo cuarto, presidente, si me permite, el tema de los tribunales, ya lo preguntaba también el senador Castro, se ha hablado acá de tribunales de fantasía. Perdón, pero acá estamos fundamentalmente, lo que el capítulo está contemplando es la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional con mecanismos ya previamente establecidos y con opciones para efectos de determinar cuál sea el procedimiento que más se adecue o sea de preferencia de las partes en disputa. Y antes de eso, presidente, señalar un elemento que es muy importante. El tratado favorece la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos mediante medios alternativos de resolución de disputas. Hay una fuerte preferencia explícita para utilizar la mediación, la conciliación, la negociación directa y las consultas antes de pasar a una etapa propiamente jurisdiccional. Ahora, en esa etapa jurisdiccional, lo que el tratado contempla es la posibilidad de ir a los tribunales contemplados en el marco del Tratado de Washington, el CIADI. No sé qué tan de fantasía tienen esos tribunales que vienen funcionando desde la década del 60, o las normas de arbitraje privado de la UNCITRAL en Naciones Unidas, también es un mecanismo que también está disponible para las partes, o algún otro mecanismo arbitral ad hoc de arbitraje internacional que las partes a los cuales puedan recurrir. Pero además el CPTPP tiene mejoras interesantes en materia de la conducción del procedimiento arbitral para efectos de dar más derechos, en particular, de manera importante, a la sociedad civil y al Estado. Mayor transparencia en el desarrollo de los mecanismos arbitrales, con audiencias abiertas a la sociedad civil, a la participación de las ONG, participación de amicus curiae, lo que son ¿no es cierto? Los terceros que puedan tener, terceros privados que puedan tener algún interés y puedan dar incluso a conocer sus puntos de vista. Limitaciones en las demandas frívolas, están prohibidas las demandas frívolas y por lo tanto, si es que algún inversor extranjero quisiera, sin ninguna base legal, demandar al Estado, tendrá incluso que pagar las costas que eso pudiera generar. Hay algunas otras... Voy a pedirle, porque sí, quisiera darle unos 10 minutos sí, quiero redondear algunos elementos. Por favor. Es que no tenemos, los temas son realmente No, si yo no tengo ningún inconveniente, lo sigamos discutiendo después. El problema es que tenemos una sesión especial, claro, entonces, y los 10 minutos van a ser a cuenta de la sesión especial. Entonces yo por eso estoy diciendo, empecemos ahí, pero te puede venir cuando si quiere volver y replicar más, todavía no hay ningún problema. No tengo ninguna dificultad, me parece un tema muy interesante. Presidente, tres elementos que me gustaría para finalizar mi intervención. No olvidar el artículo 915 sobre denegación de beneficio, a propósito que se dice que cualquier inversionista con 2 personas... No, hay una norma que exige actividades comerciales sustanciales en el territorio de la parte para ser considerado un inversionista extranjero y por lo tanto gozar de los derechos que el inversionista tiene. Se ha dicho también que estos clases de procedimientos estadísticamente, cosa que a mi juicio la estadística tampoco es un rasero, digamos, para que se inclinan de manera predominante en favor del inversor extranjero. De acuerdo a las cifras de la UNCTAD, de Naciones Unidas, muestran claramente que hay un mayor porcentaje de decisiones en favor del Estado y no del inversionista extranjero a lo largo, ¿no es cierto?, de la historia de estos mecanismos de solución de controversia. Por ahí se dijo que no había ninguna referencia sobre cambio climático en el tratado, solamente llamar la atención de la Comisión al artículo 20.5 del capítulo de Medio Ambiente, en donde hay una referencia, ¿no es cierto?, a los daños y el debilitamiento de la capa de ozono y ¿no es cierto?, y el llamado que hace a que las partes puedan, ¿no es cierto?, adoptar medidas en protección de ese riesgo, de esa amenaza, ¿no es así? Y finalmente, presidente, bueno, está la pregunta del senador Montes, que tiene que ver con los temas arancelarios, que quizás lo podríamos tocar, no quisiera, pero efectivamente que hay, sin perjuicio que tenemos acuerdos con todos los tratados, lo hemos dicho de manera sustantiva, que hay mejoras muy importantes en mercados como el japonés, en donde teníamos un rezago importantísimo en el marco del tratado bilateral a consecuencia de un número significativo de productos, sobre todo de mucho interés para nuestra economía en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en el sector forestal, que están recibiendo beneficios muy sustantivos una vez que este acuerdo entra en vigor, aproximadamente 1.090 líneas arancelarias que van a gozar de beneficio una vez que el acuerdo entre en vigor. Solo por mencionar uno de los mercados en el cual estamos mejorando de manera sustantiva las condiciones de acceso que ya venían con ese rezago, con ese desmedro desde la negociación del acuerdo bilateral a mediados de la década del 2000. Y, por favor, es que sí, estoy terminando. Con esto termino, presidente. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. El profesor Palma, y repito, nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir la próxima sesión. Si usted está disponible, no hay ningún problema.
Mientras yo me voy el 4 de junio a Chile, mientras sea antes del 4 de junio... Pues... el 3 de junio es lunes, ¿no? El 4 de junio vamos a tener reunión nuevamente. No. Antes no tenemos, en realidad. No es que la tengamos ocupada en otra cosa, simplemente no tenemos otra fecha. Sí. Pero el 4 de junio no hay ningún problema. No. El 4 estoy volando, así que no... Bueno. O sea, no tiene otra oportunidad, pero yo parece que tampoco tengo oportunidad de responder los 50 puntos que se han hecho, muchos de los cuales son argumentos que son absolutamente rebatibles. La primera pregunta, muy importante, voy a seguir el mismo orden hasta donde llegue. Por favor, sí, no, aquí mire, yo a contar de que empiecen a sonar los timbres, yo voy a dar 5 o 7 minutos más. Porque un mínimo de equiparidad en los tiempos. El primer punto muy importante que voy a responderlo en un minuto es la cosa del Asia. El secreto del crecimiento asiático. Primero, pragmatismo ideológico, lo que en Chile no ha existido. Aquí las políticas económicas se toman como si tuvieran un bien en sí mismo, como si la política económica en sí tuviese un valor intrínseco, a diferencia de ser solo un instrumento para hacer algo. Un ejemplo muy rápido, Singapur. Tiene recursos naturales igual que nosotros, excepto que es distinto, que es el puerto. Por eso existe Singapur, porque en esa zona es las mejores condiciones para puerto. ¿Usted cree que alguien en Singapur, un país que si traemos al partido que está en el gobierno a Chile, estaría a la derecha de la UDI en una cantidad importante de cosas? No es ningún país muy progresivo. ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió en Singapur privatizar el puerto? ¿A alguien se le pasó por la mente privatizar el puerto? Se lo dejó en el sector público, se transforma en el puerto más eficiente, el más grande del mundo, ya sea, no sé si en volumen o valor, yo creo que valor, en volumen es Shanghái. Y financia una parte sustancial del sector público, como si en Chile existiera, que debería existir un royalty minero, cosa que incluso nuestra Constitución, por legítima y tramposa que sea, dice que los recursos naturales son de nosotros los chilenos. Si tuviéramos un royalty a la minería, pasaría lo mismo. Primero, pragmatismo. Eso es, tanto se habla que la educación en Asia es tan fantástica. Algunas privadas, algunas públicas, algunas mixtas, y todos lo hacen bien. O sea, es el pragmatismo lo que más define el modelo asiático. Segundo, la ambición. Esto también aquí en Chile, eso es falta de ambición. Falta de seguir avanzando, de industrializar. El senador Lagos tiene razón, que no es que los tratados comerciales anteriores, el TPP-11 sí, pero no los anteriores no son responsables de eso. El punto es que el TPP-11 va a ser difícil el cambio. Sí, eso es todo el punto del cambio. Si queremos seguir haciendo lo mismo, como dijo aquí el senador, si seguimos haciendo exactamente lo mismo, bueno, el TPP-11 no es un obstáculo tan grande. Pero ¿qué pasa si el día de mañana el país decide en forma democrática tener un gobierno con un programa económico distinto? Por ejemplo, colocarle un royalty a la minería. Eso es una intervención. Eso se define como una interferencia, eso va a los tribunales y ahí perdemos. Eso es un consenso de toda la gente que ha estudiado el tratado en forma seria. Y el último punto, para terminar muy rápido, es que en el Asia se dan los pasos necesarios. Cuando se llega aquí, cuando se llega al plató, se da el paso siguiente. Y ahí el rol del Estado es fundamental, porque la mano invisible y los mercados competitivos son muy buenos para asignar recursos, para hacer lo que uno hace, pero no son buenos para dar el paso siguiente. Y el paso siguiente, alguien tiene que dar el empujón. Y allá ciertamente los Estados lo han dado. El segundo punto, hay que escuchar al Ejecutivo. Claro, es que el problema de escuchar al Ejecutivo es bastante complicado, porque la versión que viene del Ejecutivo son bastante vagas, por decir lo menos. No por nada, el otro día un canal de televisión me invitó a mí e invitó a cualquier persona del gobierno para debatir precisamente estos puntos uno por uno, y no hubo una persona del gobierno que aceptó. No hubo una que se atrevió a dar la cara y discutir el tratado abiertamente. No, eso no son respuestas, ese es el punto. Porque lo que usted citó, presidente, se lo vio mirar un poquitito más abajo de lo mismo que usted citó. Dice, sí, los países van a poder hacer esto, otro, y más abajo dice, siempre que eso esté de acuerdo con el resto del tratado. O sea, lo que dice es que usted puede hacer lo que quiere,
cuando quiere y como quiere. Siempre que lo que usted quiera es lo que estas multinacionales encuentren razonable. Eso está escrito... Eso no es lo que dice, Perdón, profesor. perdón, presidente. Eso es lo que está escrito en el tratado. Usted dice muy raro que hay que leer... Las multinacionales. ¿El tratado habla de las multinacionales? El tratado dice que se puede hacer lo que uno quiera, cuando quiera y como quiera, siempre que no esté en contra de todas las condiciones que están dentro del tratado. Por lo tanto, claro, yo puedo hacer lo que quiero en medio ambiente siempre que eso sea, entre comillas, razonable. Y lo razonable no se define. ¿Ok? O sea, en el fondo, cualquier medida que se tome que afecte la expectativa razonable de inversión, eso es materia de litigio por compensación. El punto ahí es que si uno quiere seguir haciendo lo mismo, si ese es el punto central, eso es todo lo que dijo el senador. Si uno quiere seguir haciendo lo mismo que llevamos hace 40 años y si uno quiere seguir pegado a la trampa del ingreso medio, como ha estado pegado desde que comenzó este modelo, si queremos seguir marcando el paso, el TPP-11 no es una cosa tan dramática. El punto es que si queremos cambiarlo, aunque fuese cierto que no lo es, que diga que no hay cambio, por ejemplo, en la cosa de la salud, que hay, supongamos que no haya, el punto es que hace difícil el cambio. Si eso es, aunque en algunos temas no agregue cosas que agreguen más restricciones, el punto es que dar el cambio es lo que lo hace prácticamente imposible, no porque no se pueda hacer, sino porque hay que compensar. Eso es un ataque a la democracia. Si mañana la democracia en Chile elige un gobierno con un programa económico distinto, este TPP es un candado al inmovilismo. Este TPP se hizo para eso, es un candado al inmovilismo, no para seguir haciendo lo mismo que se hace hoy día, pero sí para hacer algo distinto, que a usted le puede gustar o no le puede gustar. Puede ser bueno o puede ser malo, pero eso es la democracia, es la capacidad de nosotros los chilenos de decidir los programas económicos que vamos a hacer o no hacer. Usted pregunta por qué... perdóname, yo no puedo interrumpir, voy a seguir porque me quedan 5 minutos. Déjelo terminar. Voy a hacer una pregunta. Yo lo que quiero decir es que usted habla con mucha pasión y afirma, y está bien que lo habla así. Si no lo estoy interrumpiendo, no me está interrumpiendo, senador. Es que él ha hecho, usted ha hecho una afirmación muy grave que yo no me puedo quedar callado. Usted dice... Micrófono, por favor. Perdón. Sí. Bueno, yo diría que usted ha sido el expositor que más tiempo ha tenido en esta comisión, ¿no? Y me alegro que haya sido así. Pero lo que yo le quiero decir, usted hace una afirmación que para mí el juicio es grave, porque cuando usted dice, y yo quiero que me la fundamente lo mejor posible porque quiero entenderla, usted afirma de que este es un tratado poco menos en contra de la democracia. Usted dice... esto realmente, o sea, si yo soy el que más ha tenido tiempo, siento por las otras personas que han hablado aquí, porque realmente parece que tampoco han tenido mucho tiempo. El punto, voy a repetir, es un ataque a la democracia en un sentido. Si la democracia quiere cambiar las cosas, las hace muy difícil y muy cara. En eso es un ataque a la democracia. Si sale un gobierno con un programa distinto, hoy día ese programa en muchos sentidos es implementable. Esto básicamente es un candado para el inmovilismo. Eso es para mí un ataque a la democracia. Y como decía muy bien el senador Montes, no hay ningún análisis de costo-beneficio. Algo que es inconcebible, no hay un estudio que haga una evaluación de los tratados comerciales que existen ahora. Usted en la Cámara lo deberían haber hecho y hasta donde yo tengo entendido no lo han hecho. Una evaluación seria de lo que han sido los tratados comerciales anteriores y cuál es costo-beneficio. Los beneficios son mínimos, agrega algunos productos en lo comercial que son básicamente irrelevantes, porque si fueran relevantes estarían en los 10 tratados con esos países, porque los que negociaron esos tratados no tienen un pelo de tonto y supieron negociar bien, y están los productos relevantes y están en los tratados comerciales con esos 10 países. Por lo tanto, lo que agrega es bastante irrelevante. Entonces, primero, una evaluación... Todos los tratados comerciales pueden ser denunciados y la denuncia rige 6 meses después. Así es que alguien llegará a eso, yo espero que no ocurra, pero que puede ser todos denunciados, todo puede ser denunciado.
las obligaciones que ya se tomaron durante el periodo continúan. No, esas obligaciones no se pueden renunciar mirando para atrás con efecto retroactivo. Usted como abogado sabe eso mejor que yo. Ahora, ¿por qué Nueva Zelanda? ¿Por qué Nueva Zelanda y no nosotros, como preguntaba un senador? Está repensando esto. Y lo que Nueva Zelanda dice es lo que yo digo respecto a estas cortes internacionales. No le da garantía a ningún Estado de yo digo, seriedad. Primero, ¿por qué hay que sacar estos temas de Chile? ¿Que las cortes chilenas son capaces de dirimir estos conflictos? Y segundo, si se crea una corte internacional, por lo menos creemos una corte internacional como la Corte Europea del Mercado Común, que es una corte estable, con jueces estables, con jueces profesionales estables. ¿Por qué en cada caso las multinacionales van a poder poner ellas una parte del tribunal? O sea, es que los conflictos de interés que van a tener los jueces es un problema fundamental. Nueva Zelanda no por nada hoy día está renegociando para salirse del tratado y ya ha firmado cartas paralelas con 5 países para salirse. Por favor, yo voy a terminar, ¿ok? Me interesa mucho saber si Nueva Zelanda se está saliendo del tratado, me parece fundamental. No, se está saliendo de un aspecto específico. Es que no se puede salir de uno, Gabriel. Se puede cuando perdóname, José Miguel, tú de abogado entiendes de estas cosas. Si Nueva Zelanda, uno por uno con los otros países... si a todos aceptan, sí. No tienen que aceptar todos. Han aceptado 5 ya. Estos 5 países aceptan que si las multinacionales de esos países tienen conflicto con Nueva Zelanda, ese conflicto se dirime en Nueva Zelanda. Por lo tanto, son cartas bilaterales que hoy día firma Nueva Zelanda con países específicos. No tiene para qué ser con todo. Si 5 están a favor y 5 en contra, con los 5 en contra no puede forzarlos a que firme. Por lo tanto, esos 5 en contra pueden llevar a Nueva Zelanda a las cortes internacionales. Pero con los que ya firmó, se acepta que eso se dirime en Nueva Zelanda. Diferencia entre país y nación. Después, que se han sacado, el senador Moreira, tantos mitos que se han salido por la... Por favor, o sea, esto que del secreto, lo único que se dice, se hicieron 300 reuniones con la sociedad pública, con la sociedad civil explicando el tratado. Chile firmó, como todos los restos países, un elemento de secreto. No se podía revelar nada que había en el contenido del tratado hasta que estuviera terminado. Cuando el senador Lagos dice que él participó en la negociación, mejor que no lo digan público, porque eso sería que Chile está violando lo que ellos firmaron de que no podía mostrarle a nadie, ni siquiera a los senadores, el texto. No, perdóname, tú puedes conversar con los negociadores chilenos, sí, pero no puedes tener acceso al texto. No puedes... ¿Cómo voy a firmar algo que nunca he tenido? No puedes tener acceso al texto hasta que el texto se haga público. Ni siquiera los senadores y diputados podían tener acceso al texto hasta que se hiciera público. Y se demoró bastante en hacer público. Entonces son verdades a media. Es cierto que hubo discusión, pero en la discusión no se discutieron las cosas que estamos discutiendo ahora. En ese sentido, ahora, y tanto se dice que esto se ha repetido 5 veces aquí, que este tratado no le da garantía de retorno a la inversión a las corporaciones. ¿Cuántas veces voy a repetir que eso es así? ¿Cuántas veces hay que repetir que eso es así? El punto es que le dice, si ese retorno no es el esperado, entre comillas, por interferencia pública, ahí eso abre materia de compensación. Pero interferencia pública puede ser un royalty de la minería. Interferencia pública puede ser un cambio tributario a la utilidad de las corporaciones. Interferencia pública puede ser, como fue en Egipto, una subida del salario mínimo. Interferencia pública fue, como fue en el caso Canadá, que aquí lo explico, que Canadá hace poco tiempo atrás dijo que no se podía hacer un aditivo a la benzina porque era tan malo como el plomo de antes. La multinacional que lo hacía lo llevó a Canadá a un tribunal similar, o sea, un poco mejor que el que tenemos nosotros. Por eso, en México, cuando salió una ley que le puso un impuesto a las bebidas azucaradas como esta, México la multinacional llevó al gobierno de México para compensación. Y eso, los ejemplos son infinitos. O sea, en el fondo,
Usted puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, mientras lo que usted quiera hacer es lo que está haciendo ahora. Y ese es un punto fundamental, porque preguntan por qué tal país firma si es que esto es así. Lo que pasa es que Australia hoy día ya tiene el cobre y sus minerales procesados, industrializados. Por lo tanto, si ellos pueden continuar con la política industrial, ¿por qué? Porque el día anterior ya lo tenían. O sea, los países pueden seguir haciendo lo que están haciendo. El punto es que dentro del tratado los países hacen cosas bien distintas. Chile hace economía extractiva, no industrializa el cobre. Nueva Zelanda industrializa el agro, Chile no. Australia industrializa la minería, Chile no. Canadá industrializa la minería, Chile no. Por lo tanto, los que ya hacen lo que están haciendo, lo van a poder seguir haciendo. Pero los países que no lo hacen, si lo empiezan a hacer, eso se considera interferencia. Aunque uno diga, pero ¿cómo? Yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, la minería. Yo quiero colocar el mismo royalty que Australia le pone a la BHP Billiton. Australia le pone a su propia corporación un royalty, BHP Billiton. Si en Chile decimos, nosotros queríamos hacer lo mismo a Australia, no, porque usted no lo hacía el día antes del tratado. Ese es el punto. Inmoviliza donde estamos. Yo lamento tener que interrumpir, pero tenemos una sesión especial en este momento que está empezando y yo creo que tenemos que asistir. Yo no tengo inconveniente de seguir después. Que se han hecho una cantidad de afirmaciones que, o sea, bueno, yo lo entiendo. Lo fundamental es el candado al inmovilismo. Bueno, y el texto del tratado es ambiguo y los abogados son maestros en eso. Se dice, sí, se puede hacer A, B o C, excepto que cuando haga A, B o C tiene que estar de acuerdo al resto del tratado. Por lo tanto, usted puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, siempre que lo que usted quiera hacer es lo que ya está haciendo. Bueno o malo, seguir haciendo lo que ya está haciendo. Pero si uno quiere cambiar, esto es un candado. Esto es una camisa de fuerza. Vamos a tomar en consideración esa opinión, vamos a examinar todas las opiniones que haya. Van a haber otros probablemente que van a discutir lo mismo. Habrá oportunidad de discutir esto. Siento mucho, tenemos una sesión especial, se levanta la sesión.